Mi familia me invitó a un restaurante elegante para mi baby shower. Cuando llegué, la mesa estaba vacía, excepto por una sola carta. Tu hermana perdió a su bebé, ¿y tú crees que mereces ser feliz? Cortamos lazos. Devuélvenos cada peso que gastamos en criarte. Una semana después, recibieron una factura de mi parte. El camarero me miró con lástima mientras sostenía aquella carta con manos temblorosas. En un restaurante con capacidad para 50 personas, yo era la única en la sección reservada para celebración familiar Mendoza. Había viajado 40 minutos en transporte público, con mi vientre de 7 meses, para encontrarme con esto. Llamé a mi madre inmediatamente. Después de 3 tonos, respondió con una voz que no reconocí. Mamá, estoy en el restaurante. No hay nadie, solo encontré esta carta. Significa exactamente lo que dice, Luciana, respondió con frialdad. Mientras tu hermana llora la pérdida de su bebé, tú presumes tu embarazo. Es insensible y cruel. ¿Daniela perdió su bebé? ¿Por qué nadie me lo dijo? Mi voz atrajo las miradas de los pocos comensales cercanos. No tenemos que informarte de todo. Elegiste alejarte cuando te casaste con ese maestro sin futuro. Daniela siempre ha sido una buena hija. Tú siempre has sido egoísta. El mesero volvió a acercarse, pero negué con la cabeza. La conversación con mi madre empeoró rápidamente. Mamá, ustedes me invitaron al baby shower. Yo no lo organicé. ¿Cómo podría saber lo de Daniela? Fue idea de tu padre. Quería que supieras exactamente lo que pensamos. No mereces ser feliz mientras tu hermana sufre. Y si alguna vez te importó esta familia, nos devolverás cada peso que gastamos en criarte. La llamada terminó abruptamente. Me quedé inmóvil, sosteniendo el teléfono y la carta en un restaurante donde se suponía que estaría celebrando la próxima llegada de mi hija. El mesero, un joven de unos 20 años, se acercó nuevamente. Señora, ¿puedo ofrecerle algo? Un vaso de agua, quizás. Acepté con un gesto, incapaz de hablar. Observé la carta nuevamente. La caligrafía perfecta de mi padre detallaba cada gasto que habían hecho por mí. Educación privada, clases de idiomas, vacaciones familiares. Incluso contabilizaba las consultas médicas de mi infancia. Al final, la suma era absurda. 2.500.000 pesos. ¿Necesita que llame a alguien?, preguntó el mesero al volver con el agua. A mi esposo, por favor. Le entregué mi teléfono con el número de Miguel ya marcado. Mientras esperaba, releí la carta. Mi familia siempre había sido excesivamente controladora. Cuando les presenté a Miguel, un maestro de matemáticas de la escuela donde yo enseñaba, mi padre lo despreció inmediatamente. Un maestro nunca podrá darte la vida que mereces, dijo. Para ellos, que Miguel viniera de una familia humilde era imperdonable. La boda fue tensa. Mis padres asistieron, pero mi hermana Daniela, la perfecta abogada casada con el hijo de un socio de mi padre, apenas me dirigió la palabra. Las visitas familiares se volvieron escasas y frías. Cuando anuncié mi embarazo, pensé ingenuamente que un nieto podría sanar las heridas. Luciana, ¿qué pasó? La voz de Miguel sonó preocupada cuando el mesero le pasó mi teléfono. Necesito que vengas. Fue todo lo que pude decir antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Llegó 30 minutos después, agitado por haber corrido desde la parada de autobús. Su rostro se transformó al verme sentada sola entre las decoraciones pastel que el restaurante había preparado. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está todo el mundo? Le entregué la carta sin decir palabra. Miguel la leyó rápidamente, sus manos apretándose con fuerza. Esto es cruel, Lu. No puedo creer que te hayan hecho venir hasta aquí para esto. Daniela perdió su bebé y ni siquiera me lo dijeron. Susurré. Me culpan como si yo lo hubiera causado. Miguel pagó la reservación del espacio y me llevó a casa. Durante el trayecto, permaneció en silencio, sosteniendo mi mano mientras yo miraba por la ventana, con la mente acelerada. Esa noche, sentada en nuestra pequeña cocina, tomé una decisión. Abrí mi computadora y comencé a calcular. Si querían una factura, les daría una factura que nunca olvidarían. Cada hora que sufrí bajo sus expectativas imposibles, cada momento en que me hicieron sentir menos por no ser como Daniela, cada instante de amor condicional tendría su precio. Miguel me encontró a las 3 de la madrugada, aún trabajando. ¿Qué haces despierta? No es bueno para el bebé, dijo, frotándose los ojos. Estoy preparando mi respuesta, contesté sin apartar la mirada de la pantalla. Si quieren tratarme como una inversión fallida, les mostraré exactamente cuánto me deben ellos a mí. Una semana después, mi familia recibió un sobre certificado. Dentro había una factura detallada que cambiaría nuestras vidas para siempre. La respuesta a mi factura no tardó en llegar. Mi padre llamó 3 días después, furioso como nunca lo había escuchado.
¿Qué significa esto, Luciana? ¿5 millones de pesos por daños emocionales? ¿2 millones por horas de trabajo no remunerado en la empresa familiar? ¿Estás completamente loca? Su voz resonaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Estaba en mi hora libre en la escuela, escondida en la sala de profesores vacía. Es mi respuesta a su carta, papá. Si vamos a cuantificar el amor familiar, entonces hagámoslo correctamente. Esto es ridículo. No puedes ponernos una factura por criarte. ¿Por qué no? Ustedes lo hicieron primero. El silencio al otro lado de la línea fue momentáneo. Tu hermana está devastada. ¿Y tú haces esto? Siempre fuiste egoísta, pero esto sobrepasa todo límite. No sabía lo de Daniela hasta que ustedes me dejaron esa carta. ¿Cómo podía saberlo si nadie me llamó? La última vez que intenté visitarla, me cerró la puerta en la cara, porque apareciste con tu vientre, presumiendo lo que ella acababa de perder. Eso fue hace 3 meses. ¿Cómo podía saber que estaba embarazada si no me lo dijo? Nadie me dice nada en esta familia. La conversación terminó como siempre, mi padre colgando abruptamente. Me quedé mirando el teléfono, con una mezcla de rabia y tristeza. Siempre había sido así. La comunicación en mi familia consistía en exigencias, nunca en diálogo. Esa misma tarde, mientras calificaba exámenes en nuestra pequeña sala, recibí un mensaje de Claudia, mi prima. Era la única que ocasionalmente mantenía contacto conmigo después de mi matrimonio con Miguel. Lu, deberías saber que tus padres están consultando a un abogado. Están furiosos por la factura que les enviaste. ¿En qué estabas pensando? Respondí inmediatamente. Solo respondí a la suya. ¿Tú sabías que me culpan por el aborto espontáneo de Daniela? Las cosas no son tan simples, escribió Claudia. Daniela está completamente destrozada. Era su 3er intento, y tus padres están haciendo todo lo posible para apoyarla. ¿Tercer intento? No tenía idea. Nadie te lo dijo porque siempre que se menciona tu nombre, Daniela tiene una crisis. Sus médicos dicen que su estrés emocional contribuyó a la pérdida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Y yo qué tengo que ver con su estrés? La respuesta de Claudia tardó varios minutos en llegar. Según ella, tu embarazo sin complicaciones es una prueba más de que la vida es injusta. Dice que siempre te sale todo bien sin esfuerzo. Mientras ella lucha por todo, dejé caer el teléfono sobre los exámenes. ¿Mi hermana realmente creía eso? Siempre había sido ella la favorita, la exitosa, la perfecta. Su boda había sido un evento social del año, la mía, una pequeña ceremonia con amigos. Su casa era una mansión en el mejor barrio, la nuestra, un apartamento de 2 habitaciones. Su esposo dirigía parte de la empresa familiar. El mío enseñaba a niños a multiplicar. Miguel llegó y me encontró llorando entre papeles. ¿Qué pasó ahora? Le mostré los mensajes de Claudia. Su expresión pasó de la preocupación al enfado. Es absurdo. No pueden culparte por estar embarazada mientras tu hermana tiene dificultades. ¿Qué esperan que hagas? ¿Abortar por solidaridad? Aparentemente, debería haber previsto que mi embarazo causaría estrés a Daniela. Miguel se sentó a mi lado, pasando su brazo por mis hombros. Tu familia está manipulándote, como siempre. Quieren que te sientas culpable por ser feliz. 2 días después, recibí un correo electrónico del abogado de mi familia. Solicitaban una reunión para resolver asuntos financieros pendientes. Adjuntaban documentos que probaban que habían pagado mi educación universitaria y otros gastos. La amenaza era clara. Si no retiraba mi factura, procederían legalmente. Mostré el correo a Sandra, una compañera de trabajo que había estudiado Derecho antes de dedicarse a la enseñanza. Su consejo fue sorprendente. Esto es acoso, Luciana. Tu factura era obviamente simbólica, una respuesta emocional a la crueldad de tu familia. Pero ellos están escalando esto a un nivel legal. Deberías considerar protegerte. ¿Protegerme cómo? ¿Contratando un abogado que no puedo pagar? Sandra me miró fijamente. No, cortando comunicación legalmente. Una orden de restricción. La idea me pareció extrema, pero Sandra insistió en que documentara todo. Si están dispuestos a humillarte con un baby shower falso mientras estás embarazada, ¿qué más serían capaces de hacer? Esa noche, revisando viejos correos y mensajes, encontré un patrón que nunca había notado. Cada logro en mi vida había sido minimizado por mi familia, mientras que los de Daniela eran celebrados exageradamente. Cuando gané el premio al mejor proyecto educativo del distrito, mi padre comentó que, al menos haces algo útil en esa escuelita. Cuando Daniela ganó un caso menor, organizaron una cena con todos sus amigos. El punto de quiebre llegó una semana después. Estaba en el supermercado cuando me encontré con Teresa, la mejor amiga de mi madre. Su expresión al verme fue de puro desprecio. Tu madre está destrozada por lo que estás haciendo, Luciana.
¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia? ¿Perdón? ¿Yo soy la cruel? Ellos me tendieron una trampa y me dejaron sola en un restaurante con una carta horrible. Teresa negó con la cabeza. Tu padre solo quería hacerte entender el dolor que estás causando. Daniela ha tenido que comenzar terapia desde que supo de tu embarazo. ¿No puedes simplemente mantener un perfil bajo hasta que ella se recupere? Me quedé sin palabras. ¿Mantener un perfil bajo? ¿Esconder mi embarazo? ¿Pretender que mi hija no existía para no ofender a mi hermana? Mi embarazo no es un ataque contra Daniela. Respondí finalmente. Todo lo que haces es un ataque contra tu familia. Siempre lo ha sido, desde que te casaste con ese maestro, en lugar del hijo de los Riveros como tus padres querían. Ahí estaba. La verdad que nadie decía abiertamente. Mi verdadero pecado no era estar embarazada mientras Daniela sufría. Era haber elegido mi propio camino en lugar del que ellos habían trazado para mí. Dejé el carrito de compras en medio del pasillo y salí del supermercado. En el estacionamiento llamé a Miguel. Tenías razón. Nunca se trató de Daniela o su pérdida. Se trata de control. ¿Qué pasó? Su voz sonaba preocupada. Te lo cuento en casa. Ahora necesito ver a alguien. Conduje hasta el edificio donde Daniela vivía con su esposo. El portero me reconoció y me dejó subir, sorprendido de verme después de tanto tiempo. Frente a su puerta, dudé. ¿Y si realmente mi presencia empeoraba su estado? Pero necesitaba respuestas directas, no filtradas por mis padres o sus amigos. Toqué el timbre, preparándome para lo peor. La puerta se abrió lentamente. Daniela apareció, con ojeras marcadas y expresión exhausta. Al verme, sus ojos se agrandaron primero con sorpresa, luego con algo que no supe identificar. ¿Qué haces aquí? Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Necesitamos hablar, Dani. Sin intermediarios, sin padres, sin mensajeros. Miró mi vientre, visiblemente abultado bajo mi vestido sencillo. Por un momento pensé que me cerraría la puerta, pero tras unos segundos que parecieron eternos, se hizo a un lado. Ricardo no está, tienes 15 minutos. El apartamento era exactamente como lo recordaba, impecable, lujoso, decorado con ese estilo minimalista que mi padre tanto admiraba. Tan diferente de mi hogar lleno de libros apilados y proyectos escolares a medio terminar. Nos sentamos en la sala, frente a frente. El silencio entre nosotras pesaba como plomo. ¿Es cierto que has tenido 3 pérdidas? Pregunté directamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Vienes a regodearte? No, Dani. Vine porque nadie me lo dijo. Me enteré por Claudia hace unos días. ¿Esperas que crea que no sabías? Toda la familia lo sabe. Toda la familia excepto yo. Hace meses que apenas me hablan. ¿Recuerdas? Daniela desvió la mirada. Deberías haberlo intuido. Tengo 35 años. Llevamos 5 años casados. Era obvio que estábamos intentándolo. ¿Y yo debería ocultar mi embarazo porque tú tienes dificultades? ¿Es eso lo que todos esperan? Sus manos se crisparon sobre su regazo. No se trata de ocultar, se trata de sensibilidad. Apareces en casa de mamá y papá con tu ecografía, hablando de nombres de bebé, mientras yo acababa de perder al mío. Eso fue hace 3 meses, y nadie me dijo que estabas embarazada. ¿Cómo iba a saberlo? Siempre se ha tratado de ti, ¿verdad? La pobre Luciana que nadie comprende. Me contuve para no responder con la misma amargura. No había venido a pelear, sino a entender. Dani, lamento muchísimo tus pérdidas, de verdad. No puedo imaginar tu dolor, pero no puedes culparme por mi embarazo, y nuestros padres no pueden tratarme como lo hicieron. ¿Te refieres a la carta? Fue idea de papá, no mía. ¿Lo sabías entonces? Asintió levemente. Me lo contó después. Dijo que necesitabas entender el daño que estabas causando. ¿Qué daño, Dani? ¿Vivir mi vida? ¿Tener un bebé con el hombre que amo? El hombre que elegiste sobre tu familia, respondió con un tono que reconocí inmediatamente. Era el tono de mi padre. No elegí a Miguel sobre ustedes. Elegí ser feliz, y ustedes decidieron que eso era inaceptable. Daniela se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. ¿Tienes idea de lo que es ver a mamá y papá destrozados porque rechazaste todo lo que planearon para ti? ¿Sabes cuántas veces escuché, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana después de que decidiste estudiar educación en lugar de derecho? Me quedé helada. ¿Qué? Oh, por favor, no finjas sorpresa. Siempre fuiste la rebelde, la que cuestionaba todo. Yo era la que tenía que mantener las apariencias, cumplir expectativas, ser perfecta. La habitación pareció girar a mi alrededor. Durante toda mi vida había creído que Daniela era la favorita, la hija perfecta que mis padres adoraban. Nunca imaginé que ella sentía lo mismo que yo,
pero desde el lado opuesto. Dani, yo pensaba que eras tú la preferida. Siempre te alababan, siempre estaban orgullosos de ti. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Soltó una risa amarga. Estaban orgullosos de lo que hacía, no de quién soy. Hay una diferencia. Por primera vez en años, realmente miré a mi hermana. No a la abogada exitosa casada con el hombre perfecto, sino a la mujer frente a mí. Parecía agotada, no solo por el dolor de su pérdida, sino por el peso de una vida entera tratando de ser quien otros querían que fuera. Nuestros padres nos han estado enfrentando durante años, dije lentamente, y lo hemos permitido. Daniela volvió a sentarse, esta vez más cerca. La factura que les enviaste. Fue brillante, desquiciada, pero brillante. A pesar de todo, sonreí. Solo respondí a la suya. Ricardo casi se ahoga con su café cuando se enteró. Dijo que por fin alguien les estaba dando una cucharada de su propia medicina. ¿Tu esposo está de mi lado? Ricardo tiene sus propios problemas con papá. No es tan dócil como todos creen. Hablamos durante 2 horas, no 15 minutos. Décadas de malentendidos y competencia inducida comenzaron a desenredarse. Descubrí que Daniela envidiaba mi libertad y mi relación con Miguel, mientras yo había envidiado su éxito y aprobación familiar. Ambas habíamos sido peones en un juego que no habíamos elegido jugar. Cuando me levanté para irme, Daniela miró mi vientre nuevamente, pero esta vez de manera diferente. ¿Cuándo nace? En 6 semanas, si todo va bien. Asintió lentamente. Ten cuidado con mamá y papá, Lu. Están realmente furiosos por la factura. Escuché a papá hablar con su abogado sobre impugnar legalmente tu matrimonio para tener derechos sobre su nieta. Un escalofrío recorrió mi espalda. No pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Ya sabes cómo es papá cuando siente que ha perdido el control. Salí del apartamento de Daniela con una mezcla de alivio y temor. Por un lado, había recuperado algo de la conexión con mi hermana. Por otro, la amenaza de mis padres había tomado una forma mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Al llegar a casa, Miguel me esperaba preocupado. Le conté todo, incluyendo la advertencia de Daniela. Tenemos que hablar con un abogado, dijo inmediatamente. No pueden simplemente aparecer y reclamar derechos sobre nuestra hija. No tenemos dinero para abogados, Miguel. Encontraremos la manera. No dejaré que te intimiden más. Esa noche, mientras Miguel dormía, revisé las finanzas familiares. Nuestros ahorros eran insuficientes para una batalla legal contra mis padres. Trabajábamos en escuelas públicas. Ellos tenían una empresa exitosa y conexiones en todas partes. Entonces recordé a Elena, una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba en una organización de defensa familiar. Le escribí un correo detallando nuestra situación, sin muchas esperanzas de recibir ayuda. Para mi sorpresa, respondió a la mañana siguiente. Tu caso me interesa, Luciana. La manipulación emocional y financiera es una forma de abuso familiar que pocos reconocen. Ven a mi oficina hoy mismo. Elena resultó ser exactamente lo que necesitábamos. Revisó todos los documentos, mensajes y correos que había guardado, incluida la carta original y mi factura de respuesta. Esto es oro puro para un caso de acoso familiar, dijo, ajustándose las gafas. Especialmente el falso baby shower. Fue premeditado, con intención clara de causarte angustia emocional durante el embarazo. ¿Pero qué hacemos con su amenaza de reclamar derechos sobre mi bebé? Elena sonrió con determinación. Contraatacamos. Les daremos exactamente lo que pidieron, pero no como esperan. Durante las siguientes semanas, Elena preparó nuestra estrategia mientras yo trataba de mantener la calma por el bien de mi embarazo. Miguel se convirtió en mi escudo, filtrando llamadas y mensajes, acompañándome a todas partes. Una semana antes de mi fecha probable de parto, recibimos la notificación oficial. Mis padres solicitaban derechos de abuelos sobre mi hija aún no nacida, alegando que mi inestabilidad emocional y comportamiento errático, la factura, demostraban que no estaba en condiciones de criar a una niña sin su supervisión. El día que recibimos ese documento, sentí las primeras contracciones. Respira profundo, Luciana. Ya casi estamos listos, dijo la doctora Ramírez, ajustando los monitores conectados a mi vientre. Habían pasado 18 horas desde que ingresé al hospital. El trabajo de parto se había complicado. Mi presión arterial estaba elevada y el estrés de las últimas semanas había pasado factura a mi cuerpo. Miguel, susurré entre contracciones. Si algo me pasa, no dejes que mis padres se acerquen a la niña.
Él apretó mi mano con fuerza. Nada te va a pasar, y nadie va a separarnos de nuestra hija. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Para mi horror, mi madre entró como si tuviera todo el derecho de estar allí. Detrás de ella, mi padre esperaba en el pasillo. ¿Qué hacen ustedes aquí? La voz de Miguel sonó más firme de lo que jamás la había escuchado. Venimos a ver a nuestra nieta, respondió mi madre, ignorándolo completamente y acercándose a mí. Luciana, no puedes seguir con esta tontería. Somos tu familia. Una contracción particularmente fuerte me hizo doblarme de dolor. Los monitores comenzaron a sonar con alarmas. Tienen que salir ahora mismo, ordenó la doctora Ramírez. La paciente está en estado crítico. Somos sus padres, insistió mi madre. Y yo soy su médico. Salgan o llamaré a seguridad. Mi padre entró entonces, con ese aire autoritario que siempre había utilizado para intimidar. Nuestra hija necesita a su familia en este momento. Ese hombre, señaló despectivamente a Miguel, no es capaz de manejar esta situación. Una enfermera ya estaba llamando a seguridad, mientras la doctora verificaba los monitores con preocupación creciente. Necesitamos preparar un quirófano, le dijo a otra enfermera. La presión sigue subiendo y el bebé muestra signos de sufrimiento. El pánico se apoderó de mí. Mi bebé, ¿está bien mi bebé? Haremos una cesárea de emergencia, Luciana. No te preocupes. Cuidaremos de ambas. Todo sucedió rápidamente después de eso. 2 guardias de seguridad entraron, y a pesar de las protestas de mis padres, los escoltaron fuera. Miguel fue llevado a cambiarse para entrar al quirófano, mientras me preparaban para la cirugía. Bajo las luces brillantes del quirófano, con Miguel sosteniendo mi mano, Valentina nació a las 3:47 de la madrugada. Su llanto fuerte y claro fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Es perfecta, susurró Miguel con lágrimas en los ojos cuando la colocaron brevemente sobre mi pecho antes de llevarla a revisión. Mientras me cosían, escuché al anestesiólogo mencionar algo sobre una hemorragia. La habitación comenzó a difuminarse. Las voces se volvieron distantes. Lo último que recuerdo es el rostro preocupado de la doctora Ramírez inclinándose sobre mí. Desperté horas después en una habitación diferente, conectada a más máquinas de las que podía contar. Miguel dormía incómodamente en una silla junto a la cama, con aspecto de no haber descansado en días. Miguel, mi voz sonó débil, apenas audible. Se despertó de inmediato. Lu, gracias a Dios. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Valentina, está perfectamente bien. 5 libras y 7 onzas de pura perfección. Sonrió, pero sus ojos seguían preocupados. Tú, por otro lado, nos diste un susto terrible. Perdiste mucha sangre. Intenté incorporarme, pero una punzada de dolor me lo impidió. La doctora dijo que debes permanecer completamente quieta. Necesitaste 2 transfusiones. ¿Dónde está Valentina ahora? En la sala de recién nacidos. Elena está con ella. ¿Elena, nuestra abogada? Miguel asintió, su expresión volviéndose seria. Tus padres intentaron llevársela, Lu. Cuando estabas en cirugía, presentaron un documento al hospital alegando que estabas incapacitada para tomar decisiones y que ellos debían asumir la custodia temporal de la niña. El pánico regresó con fuerza. No pueden hacer eso. Elena apareció justo a tiempo. Ya había anticipado algo así. Presentó una orden de restricción temporal contra ellos que había gestionado preventivamente cuando supimos de sus intenciones. No pude contener las lágrimas. La idea de que mis padres hubieran intentado arrebatarnos a nuestra hija mientras yo luchaba por mi vida era demasiado cruel para procesarla. Hay más, continuó Miguel, tomando mi mano. Daniela está aquí. Llegó poco después de la cirugía. Parece que tus padres también la llamaron, pero ella vino para ayudarnos, no a ellos. Como si la hubiera invocado, Daniela entró a la habitación llevando un café. Al verme despierta, casi lo deja caer. Lu, ¿cómo te sientes? Como si un camión me hubiera pasado por encima. Intenté sonreír. Se acercó a la cama, visiblemente afectada. Lo siento tanto, todo esto. No debería haber pasado así. No es tu culpa, Dani. En parte sí lo es. Debí detenerlos cuando supe lo del baby shower falso. Debí advertirte sobre sus planes para la niña. La puerta se abrió nuevamente y Elena entró con una pequeña cuna portátil. Dentro estaba Valentina, envuelta en una manta rosa. Miren quién quería ver a su mamá, dijo con una sonrisa. Miguel tomó cuidadosamente a nuestra hija y la colocó en mis brazos. Era tan pequeña, tan frágil, con una pelusilla oscura cubriendo su cabecita. Hola, mi amor, susurré, besando su frente. Daniela observaba la escena desde una distancia prudente, hasta que la invité a acercarse. ¿Quieres conocer a tu sobrina?
Con cautela se aproximó a la cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Valentina. Es hermosa, Lu. ¿Quieres cargarla? Dudó un momento, pero asintió. Miguel le ayudó a tomar correctamente a la bebé. La expresión en el rostro de Daniela al sostener a Valentina fue indescriptible. Una mezcla de dolor, amor y algo parecido a la determinación. Necesitamos hablar de lo que pasó con mamá y papá, dijo después de un momento. Están furiosos con el hospital, con Miguel, con Elena. Están amenazando con demandar a todos. Elena, que había permanecido cerca de la puerta, se acercó. Déjalos intentarlo. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos por acoso, manipulación emocional y ahora intento de secuestro de un menor. ¿Secuestro?, pregunté alarmada. Intentaron sacar a Valentina del hospital sin autorización legal. En términos legales, eso constituye secuestro. Daniela devolvió a Valentina a mis brazos. No sabía que llegarían tan lejos. Cuando me llamaron diciendo que estabas en trabajo de parto y que necesitaban mi ayuda para proteger a la niña, pensé que exageraban como siempre. ¿Y qué te hizo venir al hospital?, preguntó Miguel. Ricardo, cuando le conté lo que planeaban, me dijo que si no venía a ayudarlos, lo haría él mismo. Suspiró profundamente. Él perdió a su madre cuando era pequeño. Dice que nadie tiene derecho a separar a un hijo de sus padres a menos que haya abuso real. Elena interrumpió el momento. Tengo noticias. El juez ha extendido la orden de restricción por 3 meses. Tus padres no pueden acercarse a menos de 100 metros de ustedes o de Valentina. Debería haber sentido alivio, pero lo que sentí fue una profunda tristeza. Mis padres, las personas que deberían habernos protegido, se habían convertido en una amenaza de la que necesitábamos protección legal. También, continuó Elena, estoy presentando una demanda por daños emocionales y solicitud de restricción permanente. Con la evidencia que tenemos, especialmente después de lo ocurrido aquí, tenemos un caso sólido. Miguel asintió, agradecido. ¿Qué podemos esperar ahora? Van a contraatacar con todo lo que tengan. Prepárense para que usen cualquier táctica disponible, incluyendo intentar desacreditarlos como padres. Estreché a Valentina contra mi pecho. No me importa lo que intenten. No dejaré que se acerquen a mi hija. 2 días después, mientras preparábamos el alta hospitalaria, recibimos la primera ofensiva. Una trabajadora social apareció para evaluar nuestra idoneidad parental tras una denuncia anónima sobre condiciones de vida inapropiadas para un recién nacido. La mujer, de mediana edad y expresión cansada, examinó nuestros documentos y la habitación hospitalaria donde habíamos colocado las pocas pertenencias de Valentina. ¿Comprenden que tendré que visitar su domicilio antes de que puedan llevar a la bebé a casa? Miguel empezó a protestar, pero Elena, que afortunadamente estaba presente, intervino. Entendemos el procedimiento, pero queremos dejar constancia de que esta denuncia es parte de un patrón de acoso por parte de los abuelos maternos, contra quienes existe ya una orden de restricción. La trabajadora social alzó las cejas. ¿Orden de restricción contra los abuelos? Elena le mostró los documentos. También intentaron retirar a la menor del hospital sin autorización mientras la madre estaba en recuperación postquirúrgica. La expresión de la mujer cambió sutilmente. Había visto suficientes conflictos familiares para reconocer los patrones. Haré mi visita esta tarde. Si todo está en orden, no habrá impedimento para el alta mañana. Cuando se marchó, me derrumbé contra las almohadas. No van a parar, ¿verdad? No, respondió Elena con franqueza. Pero nosotros tampoco. El regreso a casa con Valentina debería haber sido un momento de pura felicidad. En lugar de eso, nos sentíamos como si estuviéramos en una fortaleza sitiada. Habíamos cambiado las cerraduras, instalado una cámara en la entrada y establecido un código con nuestros vecinos más cercanos. Si veían a mis padres merodeando, debían llamar inmediatamente a la policía. La visita de la trabajadora social había salido bien, principalmente porque Daniela había aparecido sorpresivamente durante la inspección para confirmar que nuestro hogar era perfectamente adecuado para un bebé. Su testimonio, como abogada respetada y miembro de la misma familia que había presentado la denuncia, fue determinante. A los 5 días de estar en casa con Valentina, recibimos un sobre certificado. Contenía una citación judicial. Mis padres solicitaban formalmente la custodia de mi hija alegando negligencia y condiciones psicológicas inestables, de mi parte. Como evidencia principal, citaban mi comportamiento errático,
al enviarles una factura por 5 millones de pesos. «Esto es ridículo», dijo Miguel, arrojando los papeles sobre la mesa. «¿Cómo pueden usar tu respuesta a su propia crueldad como evidencia contra ti? Porque mi factura no tiene contexto sin la suya», respondí, amamantando a Valentina en el sofá. «Y apuesto a que no han mencionado al juez su propia factura ni el falso baby shower». Elena confirmó mi teoría cuando revisó los documentos completos. Han presentado una versión muy editada de los hechos. Según esto, tu factura fue un ataque no provocado durante un periodo de vulnerabilidad familiar debido a la pérdida de embarazo de tu hermana. ¿Qué hacemos ahora? Presentamos toda la evidencia. La carta original, el testimonio del restaurante, los mensajes de texto amenazantes, el intento de llevarse a Valentina del hospital, todo. La audiencia preliminar se fijó para 2 semanas después. Durante ese tiempo, Valentina se convirtió en nuestra única alegría en medio de la tormenta. Cada sonrisa, cada pequeño bostezo, cada momento de sus ojos abiertos explorando el mundo, nos recordaba por qué estábamos luchando. Daniela se convirtió en una visitante regular, siempre trayendo pequeños regalos para la bebé y noticias sobre nuestros padres. Su relación con ellos se había vuelto tensa desde que descubrieron que nos estaba ayudando. «Papá me ha quitado de la junta directiva de la empresa», nos contó una tarde mientras sostenía a Valentina. «Dice que no puede confiar en alguien que apoya a una hija ingrata y manipuladora. Lo siento, Dani. No quería causarte problemas. No lo hiciste. De hecho, Ricardo dice que es lo mejor que podía pasar. Llevaba años queriendo abrir mi propio bufete, pero me sentía atrapada en la empresa familiar». El día antes de la audiencia, recibimos una visita inesperada. Ricardo, el esposo de Daniela, a quien apenas había tratado durante años, apareció en nuestra puerta con una carpeta gruesa. «Esto puede ayudarles mañana», dijo sin preámbulos al entrar. Dentro de la carpeta había documentos financieros de la empresa familiar, correos electrónicos de mi padre y registros de transferencias bancarias. «¿Qué es todo esto?», preguntó Miguel revisando los papeles. «Prueba de que tus padres no solo están obsesionados con controlar a sus hijas, sino que también han estado manipulando activos empresariales para presionar a quienes se les oponen». «¿Esto es legal?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de usar información corporativa contra mis padres me generaba conflicto. Ricardo se encogió de hombros. «Soy director financiero adjunto. Todo esto está dentro de mis atribuciones para revisión». Elena, que habíamos llamado inmediatamente, examinó los documentos con avidez. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «Demuestra un patrón de comportamiento coercitivo que va más allá del ámbito familiar. El juez no podrá ignorarlo». «¿Pero es relevante para la custodia?», preguntó Miguel. «Absolutamente. Prueba que tus suegros utilizan recursos financieros como herramienta de control y castigo. Exactamente lo que intentaron hacer con Luciana al enviarle esa primera factura». La mañana de la audiencia amaneció gris y lluviosa. Dejamos a Valentina con Sandra, mi colega de la escuela, que se había ofrecido a cuidarla mientras estábamos en el juzgado. El edificio judicial era imponente, con columnas de mármol y escalones que parecían interminables. Dentro, el ambiente era frío y formal. Nos dirigimos a la sala asignada, donde Elena repasó una última vez nuestra estrategia. «Dejen que yo hable primero. No reaccionen a provocaciones y, sobre todo, mantengan la calma. Quieren presentarlos como inestables. No les den esa satisfacción». Mis padres llegaron con su abogado, un hombre de traje impecable y maletín de cuero que costaba probablemente más que nuestro auto. No nos miraron directamente, pero sentí la tensión que emanaba de ellos. La jueza González, una mujer de unos 60 años con expresión severa pero justa, revisó los documentos iniciales mientras todos esperábamos en un silencio tenso. «Antes de proceder, quiero dejar claro que este tribunal prioriza siempre el bienestar del menor», comenzó. «No estoy interesada en venganzas familiares o ajustes de cuentas». El abogado de mis padres habló primero, presentando una imagen de ellos como abuelos preocupados que solo querían proteger a su nieta de una madre emocionalmente inestable y un entorno económicamente precario. La señora Mendoza envió a sus padres una factura por 5 millones de pesos. «Su señoría», enfatizó con expresión de incredulidad fingida. Un comportamiento que claramente sugiere desequilibrio mental. Miré de reojo a mis padres. Mi madre mantenía una expresión de preocupación practicada, mientras mi padre asentía gravemente a cada palabra de su abogado. Cuando fue el turno de Elena, se levantó con calma y colocó sobre la mesa de la jueza 3 carpetas ordenadas por colores. «Su señoría, antes de abordar la supuesta factura irracional, debo presentar el contexto completo». Procedió a narrar todo desde el principio.
la invitación al falso baby shower, la carta cruel dejada en el restaurante con su propia factura por 2.500.000 pesos, el acoso posterior y el intento de llevarse a Valentina del hospital. Mientras Elena hablaba, observé las reacciones de la jueza. Su expresión pasó de neutral a cada vez más severa, especialmente cuando Elena presentó la carta original y el testimonio escrito del personal del restaurante. Además, su señoría, continuó Elena, debo señalar que este comportamiento no es aislado. Los señores Mendoza tienen un historial documentado de utilizar presión financiera y manipulación emocional como herramientas de control. Aquí presentó los documentos que Ricardo nos había proporcionado, explicando cómo mis padres habían utilizado los mismos métodos en el ámbito empresarial. El abogado de mis padres intentó objetar, argumentando que esos documentos no eran relevantes para el caso de custodia, pero la jueza lo detuvo. Consideraré toda evidencia que demuestre patrones de comportamiento relacionados con la capacidad de las partes para proporcionar un entorno estable y saludable para la menor. La audiencia continuó con testimonios. Sandra habló sobre mi dedicación como maestra y mi estabilidad emocional. El director de la escuela donde Miguel trabajaba testificó sobre su responsabilidad y compromiso. Y entonces, para sorpresa de todos, Daniela pidió declarar. Mi hermana caminó hasta el estrado con la misma determinación que había mostrado en los tribunales como abogada. Juró decir la verdad y miró directamente a la jueza. Mis padres siempre han usado el control financiero y emocional para manipular a quienes los rodean, incluyendo a sus propias hijas, comenzó. Durante años, enfrentaron a Luciana y a mí, creando una competencia artificial que dañó nuestra relación. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, mientras mi padre se inclinaba para susurrar algo urgente a su abogado. ¿Puede darnos ejemplos concretos?, solicitó la jueza. Cuando perdí mi tercer embarazo, mis padres no informaron a Luciana, pero luego la culparon por no mostrar empatía ante una situación que desconocía. Organizaron un falso baby shower para humillarla públicamente, a pesar de saber el riesgo emocional para una mujer embarazada. Daniela continuó describiendo incidentes que yo ni siquiera conocía, cómo mis padres habían intentado sabotear mi admisión a la universidad cuando elegí educación en lugar de derecho, cómo habían presionado a la familia de Miguel para que lo convenciera de romper conmigo. Su señoría, mis padres no buscan proteger a su nieta. Buscan castigar a Luciana por haber escapado de su control y demostrar que todavía tienen poder sobre ella. El abogado de mis padres intentó desacreditar el testimonio de Daniela, sugiriendo que estaba emocionalmente afectada por sus pérdidas y que se había aliado conmigo por resentimiento. La jueza escuchó todo con atención. Cuando los argumentos finales concluyeron, anunció que tomaría una breve pausa para revisar toda la evidencia antes de emitir su decisión preliminar. Los 40 minutos que esperamos en el pasillo del juzgado fueron eternos. Miguel sostenía mi mano con fuerza mientras Elena repasaba notas, y Daniela se mantenía a distancia de nuestros padres, que susurraban furiosamente con su abogado. Cuando regresamos a la sala, la jueza González parecía haber envejecido una década en menos de una hora. Nos miró a todos con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal debe tomar una decisión basada primordialmente en el bienestar de la menor. Valentina Rojas Mendoza tomó un sorbo de agua antes de continuar. Los demandantes, señores Mendoza, han presentado acusaciones graves sobre la estabilidad emocional y capacidad parental de su hija. Sin embargo, la evidencia presentada no solo no sustenta estas acusaciones, sino que revela un patrón de comportamiento coercitivo y manipulador por parte de los propios demandantes. Mi madre dejó escapar un pequeño sollozo. Mi padre permaneció rígido, con la mirada fija en la jueza. Es especialmente perturbador para este tribunal ver cómo se utilizó una situación dolorosa, la pérdida de embarazo de la otra hija de los demandantes, como herramienta para atacar emocionalmente a una mujer embarazada. La jueza se dirigió directamente a mis padres. Señores Mendoza, este tribunal no puede ignorar el hecho de que ustedes organizaron deliberadamente un evento falso para humillar a su hija embarazada. Le exigieron una suma exorbitante de dinero como reembolso por haberla criado, y posteriormente intentaron retirar a su nieta del hospital sin autorización. Tomó otro sorbo de agua antes de dictar su resolución. Por tanto, este tribunal deniega la solicitud de custodia presentada por los demandantes. Además,
Extiende la orden de restricción por 6 meses adicionales, tiempo durante el cual los señores Mendoza deberán someterse a evaluación psicológica y terapia familiar si desean reconsiderar cualquier tipo de contacto supervisado con su nieta en el futuro. Golpeó el mazo, sellando su decisión. Se levanta la sesión. No pude contener las lágrimas. Era el fin de un capítulo doloroso y el comienzo de algo nuevo. Miguel me abrazó con fuerza mientras Elena recogía sus documentos, con una sonrisa de satisfacción. Mis padres se levantaron bruscamente. Mi madre lloraba abiertamente mientras mi padre la guiaba hacia la salida, ambos ignorando deliberadamente mi existencia. Su abogado los seguía, con expresión de derrota. Daniela se acercó a nosotros, visiblemente aliviada. Se acabó, Lu. Ahora pueden concentrarse en ser padres sin esta amenaza. ¿Qué pasará contigo y nuestros padres?, pregunté, preocupada por las consecuencias que enfrentaría por haberse puesto de nuestro lado. Sonrió con tristeza. Ya era hora de que estableciera límites claros con ellos. Ricardo y yo estamos considerando mudarnos a Monterrey para abrir nuestra propia firma. Mientras salíamos del juzgado, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. La lluvia había cesado y un tímido sol asomaba entre las nubes. «Vamos a casa», dijo Miguel. «Nuestra hija nos espera. Valentina cumplió 1 año ayer. Organizamos una pequeña celebración en el jardín de nuestra nueva casa. Nada extravagante. Solo amigos cercanos, compañeros de trabajo y, por supuesto, Daniela y Ricardo, que viajaron desde Monterrey para la ocasión. La mudanza a esta casa fue posible gracias a que Elena no solo ganó nuestro caso, sino que contraatacó con una demanda por daños emocionales que mis padres prefirieron resolver fuera de los tribunales. La compensación no fue millonaria, pero suficiente para el pago inicial de un hogar modesto en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín donde Valentina puede jugar. Mis padres siguen sin contactarnos directamente. La orden de restricción expiró hace 3 meses, pero hasta ahora han respetado nuestra distancia. Según Daniela, están en terapia, aunque más por imposición judicial que por convicción. Mi madre ocasionalmente pregunta por Valentina, pero mi padre sigue considerando toda la situación como una traición imperdonable. La relación con mi hermana ha florecido de manera inesperada. Nos llamamos regularmente y compartimos tanto alegrías como preocupaciones. Su bufete en Monterrey está creciendo, especializado precisamente en derecho familiar y protección contra abuso emocional. Dice que nuestra experiencia le mostró un propósito que nunca había sentido en la empresa de nuestro padre. Daniela y Ricardo están considerando la adopción. Es un proceso largo y complicado, pero después de 5 intentos fallidos de embarazo, han decidido abrir su corazón a un niño que necesite un hogar. La veo más feliz y en paz consigo misma que nunca antes. En cuanto a nosotros, Miguel recibió un ascenso a coordinador académico, y yo he vuelto a enseñar a tiempo completo. Valentina va a la guardería del distrito escolar, donde es conocida por su curiosidad insaciable y su sonrisa que ilumina habitaciones enteras. La factura que envié a mis padres, aquel acto impulsivo nacido del dolor y la indignación, cambió nuestras vidas de maneras que nunca imaginé. No fue el dinero de la compensación lo que marcó la diferencia, sino el haber encontrado el valor para establecer límites claros y romper un ciclo tóxico que había definido nuestra familia por generaciones. Ayer, mientras veía a Valentina mancharse la cara con pastel de chocolate, rodeada de personas que genuinamente nos quieren, comprendí que había recibido algo mucho más valioso que cualquier herencia familiar. La libertad de criar a mi hija en un ambiente de amor incondicional, sin manipulaciones ni expectativas imposibles. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.